Buenos días, doctora Sandra. Gracias por darse un tiempo para responder a mis preguntas. De nada, más bien gracias a ti porque me invitas y poder colaborar, ¿no? en tu trabajo. Sí, muchas gracias. A ver, empecemos. Nuestra primera pregunta es, ¿cree, ¿cree usted que existe una crisis en el sistema de salud? Bueno, en realidad esta crisis sí existe y existe hace bastante tiempo, ¿no? Pero se ha hecho más notoria ahora que estamos con este problema de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Entonces, se ha agudizado más el problema y tanto así que ya todos podemos darnos cuenta de que estamos en una crisis de salud, ¿no? Muy buenas, gracias por su respuesta, doctora Sandra. A ver, la segunda pregunta es, ¿cómo cree usted que nos ha afectado en el Perú esta pandemia frente al sistema de salud? Bueno, como te decía, nuestro sistema ya estaba bastante frágil, ¿no? Entonces, para quienes asisten, sobre todo a los hospitales del Estado, era bastante evidente que no encontraban a veces todo lo que se necesitaba en el tiempo adecuado. Ahora más con la pandemia, como la cantidad de pacientes ha aumentado, se ha hecho notorio que faltan camas en cuidados intensivos, que faltan ventiladores mecánicos, ¿no? Que la cantidad de médicos, ¿no? y personal de salud no es suficiente para poder atender a la gran cantidad de pacientes, ¿no? Que los medicamentos son insuficientes, que la cantidad de camas es insuficiente, que los equipos han quedado pues muchas veces obsoletos o son muy pocos para cubrir la demanda que es bastante grande. Sí, es muy cierto, es muy cierto. La tercera pregunta es, ¿por qué hay pocas camas en los hospitales? Ya, bueno, esa pregunta es muy interesante. Lo que pasa es que en realidad eh, la deficiencia de camas no viene de ahora, ¿no? Viene de muchos años. Siempre hemos tenido ese problema tanto con los pacientes adultos como niños, ¿no? Y en realidad el presupuesto que le da el Estado a la salud no es el suficiente como para que se cubra todo lo que debería tener un hospital, ¿no? Imagínate con todos los hospitales que hay en el país, ¿no? Entonces, el presupuesto que se da cada año es poco para cubrir las necesidades, no solamente lo que es este equipamiento, camas, ¿no? En general, los sueldos, toda necesidad que tiene un hospital, ¿no? Tanto del personal como para los pacientes. Entonces, uno de estos puntos, ¿no? que siempre ha sido problema es la falta de camas, ¿no? Esa falta de presupuesto básicamente. Es muy interesante su respuesta, doctora Sandra. La cuarta pregunta es, ¿existe suficiente personal para atender a los pacientes? En general, primero te cuento, antes de la pandemia ya no era muy suficiente la cantidad de personal que había. Y ahora con la pandemia hay dos problemas, ¿no? Uno, que la cantidad de pacientes ha aumentado, se ha multiplicado grandemente. Y otro, que también el personal de salud se ha enfermado también. Entonces, el que se enferma el personal de salud ha hecho de que no se pueda cubrir todas las necesidades, ¿no? Más pacientes y menos médicos, imagínate, ¿no? El caos es mayor. Sí, lo entiendo perfectamente. La quinta pregunta es, ¿existe corrupción en el sistema de salud? Yo creo que la corrupción está en los diferentes niveles a nuestro gobierno, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Muy posible que también lo haya a nivel de las autoridades más altas en lo que es salud, ¿no? Y todo eso hace que también todo sea deficiente, ¿no? Empieza en lo más alto, empieza muchas veces con las compras de productos, hay un proceso que se llama licitación, que es cuando se va a hacer la compra de algún producto, algún equipo, ¿no?
medicinas para los hospitales, y muchas veces en estos pasos hay algunos hechos de corrupción, ¿no? Sí, yo también he visto que también he visto que hay corrupción en el sistema de salud, porque mi papá me ha contado que como están haciendo una campaña donde están solicitando dinero para que sus amigos tengan las mascarillas necesarias, porque el gobierno no da el equipo necesario, no se da el equipo necesario y sin ese equipo arriesgan sus vidas para salvar a los pacientes que tienen COVID-19. Eso es cierto, ¿no? Como te contaba, hay muchos médicos, enfermeras, ¿no? Y el personal técnico que trabaja, ¿no?, en lo que le llamamos la primera línea, que es estar frente al paciente, que cuando no tienen una buena mascarilla, un buen equipamiento, pues es más fácil que se contagien, ¿no? Entonces, y quienes nos dan el trabajo, que son el gobierno, ¿no? No nos da ese material necesario, pues es más fácil que el personal se enferme. Y eso incluso hace que todo sea más complicado, ¿no? Personal enfermo, con más pacientes, como te decía, más caos, ¿no? Más problemas. Sí, es muy cierto. Aquí, pues, la sexta pregunta es, ¿qué propondría usted para mejorar este problema? Bueno, más que proponer, ¿no? Yo pediría, ¿no?, a las autoridades, sobre todo a quienes están a cargo de todo lo que es la administración de la salud, empezando desde el Ministerio de Salud principalmente, ¿no?, que se trate de erradicar la corrupción, ¿no? Y también que muchos procesos que a veces se hacen lentos, ¿no? Para hacer una compra, por ejemplo, tiene que pasar un montón de documentos, pasan documentos tras documentos, ¿no? Eso hace que todo sea más lento. Necesitamos que haya más velocidad en los procesos, ¿no? Porque la salud es una de las cosas más importantes que debe ser para un gobierno, y cuando estos procesos son lentos, todo demora y se puede atender con más lentitud la salud de las personas, ¿no? Necesitamos que los procesos se aceleren, que todo sea más transparente, ¿no? Y que todos tengan conciencia de que con corrupción no vamos a llegar a ningún lugar, al contrario, ¿no? Seguiremos y peor que ahora. Sí, yo también he querido solucionar esos problemas con la ayuda de mi equipo y haciendo una venta virtual. Yo quiero ayudar a que los doctores ya tengan su equipo de atención médica necesario, especial, porque ya más hay también vi que hay un hospital que ya no tiene doctores, porque ya todos sin el equipo necesario ya se han muerto porque no han tenido sus mascarillas, su protección, solo una mascarilla o una careta, pero igual no han estado bien protegidos, y entonces al momento que han querido atender se han muerto. Es muy cierto, se han contagiado y luego algunos se han podido salvar, pero otros lamentablemente han fallecido. Y eso es muy cierto, ¿no? Y parece, por ejemplo, que el gobierno no se quiere dar cuenta o no le quiere dar la importancia debida, ¿no? Porque muchas veces dicen, vamos a contratar más médicos, pero ¿de dónde? ¿De dónde, no? Entonces, yo creo que a los médicos que ya vemos deben darnos todo lo que necesitamos, porque tenemos todas las ganas nosotros de colaborar, de ayudar, ¿no? De como siempre, servir a la población, pero si no nos dan el material necesario para protegernos, entonces ayudaremos un tiempo cortito hasta que nos enfermemos, y los que se ponen más graves, pues lamentablemente fallecen, ¿no? Porque no hay fórmulas secretas ni ocultas para salvar a alguien, ¿no? Cada cuerpo reacciona diferente, entonces no sabemos cómo le irá. Incluso el médico está sometido a una mayor, no sé si has escuchado el término carga viral, que es que recibe más virus de lo que recibe una persona en la calle.
Entonces un médico tiene una alta posibilidad de complicarse, de ir a una unidad de cuidados intensivos, de requerir ventilador mecánico y de fallecer que otra persona, ¿no? Que no está en un hospital, ¿no? Por eso es que se piden los elementos necesarios con urgencia. Sí, es muy cierto. Ahora, la séptima pregunta que es la última, aquí está. ¿Qué se siente al exponer su vida diariamente por la de los demás? Bueno, en realidad, como toda persona, por más que uno trabaje en un hospital, siempre hay un miedo, ¿no? El miedo a contagiarse, el miedo a no saber qué puede pasar, ¿no? Pero más allá de todo eso, cuando uno elige ser médico es porque uno le gusta, ¿no? Y es algo que uno le nace, ¿no? Esas ganas de querer ayudar a los demás, esas ganas de lograr la salud de la población, ¿no? Entonces, las ganas de ayudar sobrepasan a esos miedos, ¿no? Entonces se siente en realidad mucha alegría y mucha satisfacción cuando se ve a una persona que se recupera de su enfermedad, ¿no? Y puede irse contenta del hospital, ¿no? Y agradecida. Pero también se siente tristeza cuando no lo logra, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos toda la intención de ayudar. No siempre se puede, pero sí podemos dar mucho alivio, a veces no del todo en salud, pero sí emocional, y eso también es reconfortante, ¿no? Entonces, en resumen, yo me siento feliz de poder ayudar a las personas, ¿no? Y creo que todos los médicos nos sentimos así. Así es, doctora, sí, es muy cierto que los médicos, todos los doctores tienen miedo, como dice usted, a enfermarse, a contagiarse, pero cuando logra una meta que se propone hacer porque le apasiona su trabajo, cuando logra esa meta de hacer sentir sano a la persona que está atendiendo, le hace muy feliz. Es muy cierto, doctora. Bueno, le agradezco su honestidad y su tiempo por ayudarnos a los alumnos de Nova School, por enseñarnos a conocer cómo ustedes los doctores son como nuestros héroes en esta pandemia. Muchas gracias, doctora Sandra. Gracias por tus bonitas palabras, ¿no? Se siente bonito que alguien le diga que es como un héroe, ¿no? Y eso te lo agradezco a nombre de todos los doctores, porque si bien se está trabajando duro, se está trabajando, ¿no? Ante un enemigo que es casi invisible, ¿no? El saber que lo reconocen y sobre todo los niños lo reconocen nos da mucha alegría. Gracias a ti también, Sofía. Ya, gracias, doctora Sandra. Muchas gracias por sus respuestas. Me gustó mucho pasar tiempo con usted y que sepamos nosotros las niñas de Nova School la realidad frente a esta pandemia que están contraatacando los doctores. Gracias a ti por la invitación y saludos a todos tus compañeritos en Innova School. Gracias, doctora.